Gracias le da uno a Dios porque hoy inicia otra semana y nos ha bendecido de cada una de estas semanas, aunque pareciera que el trasegar por esta tierra cada vez se pone un poco como más difícil, ¿sí? Vemos ambientes muy enrarecidos, ambientes en los cuales no quisiéramos que se estuvieran dando, pero ahí están y tenemos nosotros que seguir. Muchas veces como que pensamos que somos los únicos que estamos pasando por esas situaciones difíciles de adversidad, pero mis hermanos, hay un propósito de nuestro Dios para nuestro trasegar aquí en esta tierra. Y tenemos que caminar cada día en medio de situaciones no las mejores, no muy agradables, pero tenemos que hacerlo. Al profeta Jeremías, ¿sí?, lo llama y le dice, vino pues palabra de Jehová a mí, a Jeremías, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Démonos cuenta, antes de que fuera formado en el vientre ya había un propósito para Jeremías. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira el verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Él le dice, ¿cierto? Como lo decimos nosotros: Señor Jehová, es que no sabemos, ¿sí? Y el Señor le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. Y nosotros podríamos tener esas mismas expresiones del profeta Jeremías: Señor, es que no sé. Señor, es que este tiempo aquí ha sido muy difícil y cada vez como que sentimos más una carga en nosotros. Pues hermanos, hemos venido con un propósito, no estamos aquí por casualidad. Nuestra vida no es una casualidad. Aquel que conforma una familia tiene un trasegar fuerte y duro por esta tierra, levantando sus hijos, ¿sí? Y afrontando todos los retos que se nos presentan a diario. Aquella mujer que es cabeza de hogar, que lucha también para levantar a sus hijos. Hay un propósito aquí en esta tierra para ella, para su hogar, para su familia. Aquellos que hacen empresa y que ven que las situaciones es difíciles. Ayer entrábamos a un sitio de estos de grandes superficies y veíamos cómo los locales están desocupados, aquellos locales que antes se peleaban porque se los arrendaran, hoy están desocupados. Y va uno a los grandes centros comerciales donde pagaban prima para que les dieran un local de estos y ahora están desocupados. Y como que vemos toda esa situación y decimos: Señor, lo que le decía Jeremías: Señor Jehová, no sé. Y no sabemos, mis amados hermanos, no lo sabemos. Necesitamos ser enseñados por nuestro Dios.
quiero compartir en esta mañana con ustedes ese propósito en la vida de aquel que fue llamado siervo de Moisés, a Josué. Y me llama mucho la atención a mí porque ese encomienda que Dios le da a él no era fácil. No estaba él totalmente enseñado, pero recibe directamente las instrucciones de nuestro Dios. ¿Qué le dijo el Señor a él? Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ve, aprópiate de esa tierra, conquístala, ¿sí? Y repártela al pueblo de Israel. Cruza este Jordán. Yo pienso que muchas veces nos encontramos ante esos retos donde vemos que es como grande, como que yo me veo muy pequeño frente a lo que tengo que afrontar. Pero para eso hemos venido aquí a esta tierra. Y hemos venido, mis amados hermanos, con un propósito a afrontar, pero no estamos solos frente a estos propósitos. El Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces. Primero esfuerzo, sé valiente, no temas ni desmayes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hermanos, yo me identifico con aquello que le dijo Jehová a Josué, porque en el propósito de él fueron necesarias esas indicaciones, y en nuestro propósito aquí, hoy, en esta tierra, esas indicaciones cobran vigencia para que podamos cumplir el llamado por el cual el Señor nos ha hecho aquí en esta tierra. Aunque vemos que al pasar de los días los retos son más grandes, son más difíciles, y como que nos sentimos nosotros muchas veces como imposibilitados para cumplirlos. Vamos a analizar esos ese mandato, de esos 4 mandatos que el Señor les da. Le dice: esfuérzate. Y vamos a ver qué significó para Josué ese esfuérzate que nos evidencia la palabra de nuestro Dios. Muchas veces cuando pensamos, cuando le dicen pero esfuércese, nosotros como que viene a nuestra mente un esfuerzo físico, un esfuerzo más allá de mis fuerzas, más allá de lo que yo puedo hacer. Pero ese esfuérzate para Josué significó una vía, una sola vía, y es: esfuérzate para agradar a Dios, y esfuérzate dentro de la misma vía para hacer lo que a ti te corresponde hacer.
Hermanos, muchas veces cuando pensamos en esforzarnos, como que dividimos esto en dos caminos. Y muchas veces queremos esforzarnos en lo que a mí me corresponde humanamente, en mis fuerzas humanas, pero dejamos de lado lo más importante, y es esforzarnos a agradar a nuestro Dios, a permanecer siempre en su presencia y a pedir la guía para que cada paso que nosotros demos siempre esté dirigido por nuestro Dios. Hermanos, la vida de Josué no fueron dos caminos, fue uno solo. Ese esfuerzo iba encaminado a honrar a Dios, pero también a hacer lo que le correspondía y lo que Dios le había ordenado. Vamos a mirarlo en Josué capítulo 3, del verso 3 en adelante. Cuando iban a pasar el Jordán, dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis, ¿qué? En pos de ella. ¿Eso qué significa, mis amados hermanos? La presencia de nuestro Dios en nuestro caminar y en nuestro actuar. ¿A fin de qué? ¿Por qué iba esa arca, ¿sí?, delante, esa arca del pacto delante de ellos? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Hermanos, cada día es un reto, cada situación es un reto, y muchas veces no los hemos afrontado. Es la primera vez que lo hacemos, y por eso Josué le estaba diciendo: vayan en pos, ¿cierto?, de ese arca, de la presencia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos cuál es el camino. Él sabía que tenía que afrontar todos estos reyes, ¿sí?, con la espada, pero sabía que sin la presencia de Dios no lo podía hacer. Sin ese mandato de nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, él no lo podía hacer. Hermanos, nosotros no podemos afrontar estos retos, ese propósito por el cual hemos venido aquí a esta tierra, sin la presencia de nuestro Dios, sin honrarlo, sin adorarlo, sin estar cerca a Él, sin escuchar su preciosa voz. ¿Por qué? Porque no conocemos el camino, no nacimos aprendidos. Necesitamos que Dios nos muestre ese camino, y ese camino nos lo muestra cada día cuando nosotros nos acercamos a Él. Hermanos, nuestro esfuerzo no debe ir direccionado única y exclusivamente a lo que me corresponde a hacer a mí como trabajo físico aquí en esta tierra. ¿Qué más le dice en Josué capítulo 5? El Señor le dice: oiga, Josué, hay dentro de ese pueblo de Israel personas, ¿sí?, que no se han circuncidado, y esa es la señal de ese pacto que le he dado yo a mi pueblo, ¿sí? Comunión con Dios, comunión con Dios. El capítulo 5, verso 7, dice: a los hijos de ellos, o sea, los que no habían salido, sino que nacieron en ese transcurrir por el desierto, y les dice: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y le dice Jehová a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre
de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Vamos a caminar, vamos a trasegar, pero no se olvide, ¿sí?, que dentro de ese esfuerzo está el cumplir la voluntad de Dios, y en ese momento era que todos fueran circuncidados. Démonos cuenta de esa perfección, mis amados hermanos, ¿sí?, que tiene que ver con el honrar a Dios, con el cumplir su voluntad, ¿sí?, y con el trasegar y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y en el capítulo 8 del mismo libro de Josué, cuando entran a tomar nuevamente a Jai, ¿sí?, ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso, y derrotan, ¿sí?, al enemigo. Verso 30 dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre la cual nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Honrar a Dios. Construyeron un altar, lo edificaron, allí ofrecieron el holocausto, todo el ofrecimiento quemado del animal que se ofrecía al Señor, hasta las cenizas, todo completo, en acción de gracias. ¿Por qué? Porque le bendecía en su trasegar, rumbo a conquistar y a entregar al pueblo de Israel la tierra prometida. Hermanos, pero no solo era algo espiritual, él debía hacer también lo que le correspondía, esa partecita, ¿sí?, esa partecita que nos habla en el Salmo 127, que os levantéis de madrugada, amén, os levantéis de madrugada, ¿y qué? Y vayáis tarde a reposar. Vamos a leerlo. 127, verso 1 y verso 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ese esfuérzate significó para Josué honrar a Dios, no apartarse de él, cumplir el mandato establecido por el Señor. ¿Y qué? Y levantáis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. Hermanos, tiene que ver con lo que tenemos que hacer nosotros, tiene que ver con nuestro trabajo, tiene que ver con esforzarnos también frente a los retos laborales que nosotros podemos tener. En Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, no es fácil. Y ese esfuerzo debe ser diario también. Nuestro trabajo, nuestra labor física, nuestro compromiso para poder adquirir nuestro sustento. ¿Cómo evidenciamos nosotros ese trabajo también en la vida, en ese trasegar por esta tierra de Josué? En el capítulo 12, que nos ilustra el verso 7 primeramente. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron
Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente de Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alad, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Y el verso 24, el rey de Tirsa como último, 31 reyes por todos. 31 reyes por todos. ¿Y cómo lo hizo él? Si nos damos cuenta nosotros, seguimos todo el libro de Josué, afrontando las guerras, afrontando las luchas, afrontando la persecución, ¿sí? Iba en posesión, conquistaba, luchaba, vencía y seguía. Y ese fue el resultado. Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, cumpliendo lo que Dios le había establecido. ¿Cuántos reyes? 31 reyes por todos, dice la palabra de nuestro Dios. En ese esfuerzo, mis amados hermanos, al cual el Señor nos llama también, yo me identifico con ese esfuerzo que Dios le estaba demandando de Josué, porque esa es nuestra vida. No tenemos que empuñar la espada, pero tenemos que afrontar situaciones, y muchas veces son difíciles para nosotros, pero vale la pena hacerlo cuando estamos andando en ese camino que Dios nos ha trazado. Esfuérzate, le dijo. ¿Qué le dijo también? Sé valiente. Sé valiente. Cuando viene a nuestra mente esa palabra valentía, muchas veces como que la asociamos a persistencia, a resistir, ¿sí? A que es el que afronta situaciones de adversidad y se mantiene en pie. Yo encuentro, ¿sí?, una evidencias grandes también, no solamente en empuñar la espada todos los días, no solamente en luchar, en guerrear, sino también, ¿sí?, en algo especial. Miremos el capítulo 7 del libro de Josué. Vemos nosotros que cuando el Señor ordena la toma de Jericó, le reservó, ¿sí?, dijo: guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento, maldito, ¿sí?, el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Pero en el capítulo 7 nos narra que eso no fue así, que hubo un hombre que no obedeció al mandato del Señor, y entonces van a pelear. En el capítulo 7 nos trae: envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les salió subir y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviéndose a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. No salieron las cosas como Josué pensaba que salieran. Hermanos, ¿no nos ha pasado a nosotros eso?
como que hacemos una planeación y somos derrotados. Como que se nos mueve el piso porque las cosas no se dieron como lo teníamos calculado nosotros. Y Josué va ante la presencia del Señor, verso 11, y el Señor le dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El Señor le dijo: Josué, fueron muertos aquellos israelitas que fueron a la guerra contra los de Ai porque hay pecado. Señor, ¿qué debemos hacer frente a eso? Y el Señor le manifiesta todo lo que deberían de hacer. Desde el verso 13 dice: levántate primero, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay, maldición hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. No puedes continuar. Vas a ser derrotado de nuevo siempre que haya ¿qué? Pecado dentro del pueblo. Y es así que recorren por las familias y encuentran a Acán. Y en el verso 24 y 25 dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Y qué pasó? Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermanos, cuando le dijo el Señor a Josué: sé valiente, esa valentía también significó el reconocer que habían caído. ¿Y por qué habían caído? Porque había pecado, y ese pecado debía desaparecerse. Hermano, la valentía consiste en ese momento en empuñar un arma, pero también en reconocer cuando hay pecado en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando las cosas muchas veces no nos salen bien. Cuando el cálculo que nosotros habíamos hecho no se dio. Pero valiente no es persistir encubriendo el pecado, sino reconociéndolo delante de nuestro Dios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, no está en justificar nuestro pecado delante de Dios. No está echarle la culpa a los demás por nuestro pecado y nuestra condición por la cual estamos pasando. Valentía es decir: Señor, ¿qué ha pasado? Hay pecado. Señor, muéstrame qué es lo que no te agrada, qué es lo que tú no quieres, Señor. Por cuanto hemos sido nosotros derrotados, como fue este pueblo con los de Ai. Hermanos, es tiempo de demostrar la valentía que Dios demanda de nosotros, reconociendo nuestra necesidad espiritual y reconociendo que solamente confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos encontramos la misericordia de nuestro Dios. Pero no solamente evidencia la valentía de Josué reconociendo sus pecados. En el capítulo 8 del libro de Josué, el Señor le dice:
no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Hermanos, ¿qué nos pasa cuando hemos sido derrotados de alguna forma? Como que para volverlo a intentar, ¿qué sucede? Como que sentimos temor, ¿cierto? ¿A cuántos nos han robado en la calle? Y como que queda eso ahí de que yo no vuelvo a pasar por esa cuadra. Porque quedamos con temor. ¿Sí? Y Josué pensaría, afrontamos, fuimos con espada y fuimos a los de Ai y nos derrotaron. Y el Señor le está diciendo nuevamente, no temas, porque el Señor conoce nuestro temor, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. ¿Y qué hizo Josué? Démonos cuenta que el Señor, ¿sí?, le estaba manifestando qué era lo que tenía que hacer, cuál era la estrategia que debía tener frente nuevamente a esta misma gente de Ai. Y cuando uno mide el verso 5 dice, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercamos a la ciudad. Y afrontaron nuevamente a este pueblo de Ai. Hermano, ¿sabe qué es valentía? Es levantarnos cuando hemos caído. Es volver a intentarlo. Muchas veces es volver a empezar, pero ya no bajo nuestra estrategia, sino bajo la estrategia de nuestro Dios. Sentimos temor y por eso el Señor le dijo, le renovó ese mandato: no temas ni desmayes, toma contigo a esta gente de guerra. Hermanos, la valentía es continuar cogidos de la mano de Dios. La valentía es ser partícipe de ese nuevamente afrontar esas situaciones que un día nos tiraron al piso y quisieron destruirnos. La valentía es volver a abrir nuestros ojos y ver la luz, cogidos de la mano de nuestro Dios y bajo la estrategia que Él nos da a través de su preciosa palabra. Muchas veces sentimos desmayar, sí. Sentimos, como decimos, tirar la toalla, sí, mis amados hermanos, lo sentimos. Hay días que no quisiéramos muchas veces ni levantarnos, porque hemos caído. Pero el Señor le dijo a Josué, inténtalo de nuevo. ¿Sí? Inténtalo de nuevo. Hemos sido de pronto afectados en nuestra familia, nuestra economía tal vez no ha sido la mejor. Muchas veces el hogar está a puertas de destruirse, pero el Señor hoy nos está diciendo, vuelve a intentarlo, porque yo estoy contigo. Vuelvo a intentarlo porque yo te ayudo. Vuelve a intentarlo, porque ya no irás solo,
a pelear. Hermanos, y muchas veces eso es difícil asimilarlo. Pero eso es valentía. Y esa valentía que le demandó a Josué, no solamente para que empuñara su espada, sino para que nuevamente se levantara y fuera a la batalla. Esa es la valentía que el Señor demanda de nosotros, mis amados hermanos. Y esa fue la valentía que vimos nosotros en la vida de Josué. Un hombre que reconoció que había pecado y que debía apartar el pecado de su pueblo para encontrar la misericordia de Dios. Y un hombre que también entendió que por más temor que tuviera a afrontar quien lo había derrotado, tenía que volverlo a afrontar y levantar bandera de victoria, porque Dios estaba con él. Amén. Tercer aspecto, le dijo el Señor: no temas. ¿Cierto? Ya hemos visto dos aspectos. Primero, el esfuérzate. El sé valiente. Y le dice el Señor: no temas. Hermanos, el temor no nos permite a nosotros actuar. ¿Sí? El temor tiende a paralizarnos. Físicamente, ¿sí? Cuando hay temor se segregan unas sustancias en nuestro ser, ¿cierto? Que no nos permiten muchas veces ni hablar, ¿sí? No nos permiten movernos. Y eso es lo que el enemigo ha querido sembrar en nuestras vidas, para que no avancemos, sino para que frente a una situación de adversidad quedemos ahí y no le demos salida a aquella situación. En el capítulo 10, el verso 6, vienen aquellos moradores de Gabaón y le envían a decir a Josué: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Qué situación, ¿no? Los reyes de las montañas, todos, se han unido contra nosotros. Josué, hay que ir a luchar y hay que ir a pelear. ¿Sí? Y subió Josué, verso 7, de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra contra él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? No temas, porque yo ya he decidido entregarlos. Eso ya es tuyo. ¿Sí? No te preocupes. Yo estoy contigo. Y el verso 9 dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Verso 10: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. ¿Quién lo hizo? Jehová. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Jehová los hirió, hubo gran mortandad, ¿cierto? Y ahora vuelve y dice: Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada.
frente al temor, el oír esa voz de Dios. Él le había dicho, no temas, porque yo estoy contigo. Él le había dicho, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sí? Todos los reyes en contra de ellos, pero nuestro Dios estaba peleando directamente por su pueblo. Pero viene algo hermoso, mis hermanos. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. ¿Quién habló a Jehová? ¿Quién habló a Jehová? Josué. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. ¿Cuál fue su oración? ¿Cuál fue su clamor, mis hermanos? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Señor, necesito que no llegue la oscuridad del día. Necesito que la luz permanezca, que el sol esté presente. ¿Y por qué él oraba eso? Señor, porque tú me dijiste que estarías conmigo. Y ahora necesito, Señor. Cualquiera diríamos, pero no, es que por una pedirle a Dios eso es imposible, ¿no? Josué venció el temor creyendo en las promesas de nuestro Dios y clamando en medio de la necesidad lo que muchas veces nosotros no clamaríamos porque limitamos el obrar de Dios a nuestra poca fe. Estaban todos en la guerra. Señor, necesito que el sol alumbre más de lo normal, que no lleguen las tinieblas para poder finiquitar esta lucha frente a estos reyes. ¿Saben por qué? Porque él sabía que su Dios es un Dios que todo lo puede, que Dios escucha nuestro clamor aún en medio de las necesidades más grandes que podamos tener y aún en medio de nuestra incredulidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Hasta que qué? Hasta que tuvo la victoria completa frente a todos estos reyes que fueron destruidos allí en este lugar. Hermanos, nuestro temor se disipa y se desaparece cuando sabemos que esa promesa de que Dios está con nosotros se cumple porque se cumple. Cuando clamamos, aún en medio de que nuestros ojos físicos y nuestros sentidos perciban cosas imposibles, clamamos a Dios por cosas que para nosotros son imposibles, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios omnipotente y Él lo hace absolutamente todo y lo hace perfecto, porque sus promesas se cumplen en nosotros. Hermanos, ahorita hay consternación por el nuevo presidente. Hermanos, nuestro Dios ya tiene todo dispuesto. Nosotros no vamos a depender de un gobernante. Nosotros dependemos de nuestro Dios que todo lo puede, que es el dueño de la plata, del oro, y que nos cuida a nosotros como la niña de sus ojos. Pero cuando esas promesas no son nuestras, porque entra la duda, porque entra el temor, porque nos dejamos contaminar, ¡ay! ¿Qué será de nuestra vida? Mis amados hermanos, Josué tenía una relación muy profunda con nuestro Dios. Y ese no temas tenía que ver con ese Dios en el cual Josué
creyó y vio su gloria y su misericordia. Y hoy nuestro temor se va cuando esas promesas las hacemos nuestras, y aunque nuestros ojos digan esto es imposible, podemos clamar a un Dios que lo hace todo posible. ¿Ustedes creen que Él no demanda de nosotros lo mismo que le estaba demandando a Josué, que no temiera? Él lo hace. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el cuarto elemento que le dijo a Josué fue: no desmayes, no desmayes. Jocosamente y coloquialmente es: no tires la toalla. ¿Está pasando por situación difícil? ¿Por un desierto? No tires la toalla. Nos está diciendo el Señor a nosotros en esta mañana. No tires la toalla, porque yo voy a estar contigo. Mira tu hogar, mira tu familia. Yo los levanto, yo los restauro. Tu economía, Señor, estoy quebrado. No tires la toalla, yo estoy contigo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Aquella madre que lucha cada día, sola, levantando a sus hijos, yo estoy contigo. No estás sola. Yo te levanto, yo te restauro. Yo soy tu Dios. Y nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y a Josué le estaba diciendo: Josué, no puedes tirar la toalla. Y yo veo ya, para terminar, la evidencia grande cuando Josué ya estaba entrado en años y está dando sus últimas indicaciones, su discurso de despedida. Pero qué evidencia, mis amados hermanos, que él no desmayó. Ahora pues, le estaba diciendo a todo el pueblo de Israel: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Sabe cuál es la evidencia de que no desmayamos? Que en nosotros sigue estando presente el sentir de servirle a nuestro Dios con integridad. Temerlo, no un temor de miedo, sino una actitud reverente, sabiendo quién es nuestro Dios. Después de todas esas batallas, después de todas esas luchas, después ya haya entrado en años, y decir: sigamos sirviéndole a Dios y sigamos temiéndole a nuestro Dios. Hermano, eso es una manifestación de que Josué no desmayó en su propósito que Dios le entregó. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Estaba viejito, cansado, pero tenía fuerzas para decirle al pueblo israelita: sigámosle sirviendo a nuestro Dios. Vale la pena servir a nuestro Dios, vale la pena temer a nuestro Dios. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quienes sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y escuchemos esta última frase que debe quedar grabada en nuestros corazones en esta mañana: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál era su casa? ¿Cuál era su casa, mis amados hermanos? Hermanos, muchas veces pasamos por desiertos tan duros, tan difíciles, donde nos desgastamos, donde nos fatigamos, donde ya tiramos la toalla y salimos de ese desierto y volteamos a mirar y no tenemos ni familia.
porque todo se ha desbaratado, porque no hemos podido buscar la unidad de hogar, porque nos falló la economía y la economía afectó nuestra relación de hogar y de familia, y unos cogimos por un lado y otros cogimos por el otro. Pero de lo que dice Josué, su familia estaba intacta, mis amados hermanos. Él estaba diciendo con esa voz de sacerdote de hogar: yo y mi casa, los míos, están conmigo, están ahí, estamos juntos, luchamos, guerreamos, nos esforzamos, nos cansamos, fuimos derrotados, pero fuimos levantados, y aquí estamos, mis amados hermanos. Eso es señal de que no desmayó Josué, porque estaba avivando y alentando al pueblo y a sus hijos a que continuaran bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana, mis amados hermanos. Cada uno tenemos un propósito, cada uno tenemos nuestros retos. Como familia, en todas las áreas de nuestra vida, en la economía, en la relación de hogar, en nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo. Y el Señor, esas mismas palabras que le dijo a Josué, nos las repite a nosotros a diario: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Vamos a orar, darle gracias a nuestro Dios. Padre, hoy te honramos, adoramos tu nombre y te damos gracias porque esa palabra hoy llega a nosotros, Señor. Porque Josué sabía que tú estabas ahí, en su caminar, en su trasegar. Que cuando hubo pecado, fueron derrotados, destruidos. Pero su valentía consistió en reconocer el pecado y sacarlo del medio del pueblo de Israel. Y nuestra valentía consiste, Señor, en reconocer nuestra necesidad espiritual, en reconocer nuestro pecado, confesarlo y apartarnos de él, Señor. En que muchas veces hay que volver a empezar. En que muchas veces, Señor, hay que volver a unir esa vajilla rota para volver a continuar y seguir adelante, Señor, para cumplir el propósito que tú nos has dispuesto aquí en esta tierra, Señor. Como te dijo David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aquí estamos, Señor. No somos perfectos, el único perfecto eres tú. Muchas veces cometemos errores, Señor. Muchas veces queremos tirar la toalla, Dios del cielo. Pero hoy, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, seguiremos adelante. Perseveraremos, Señor bendito. Y sabremos, Señor, que un día estaremos en tu presencia por toda una eternidad. Bendice mis hermanos, sus hogares, sus familias, sus necesidades, Señor. Tú muestras el camino por donde debemos seguir. Danos la estrategia, Señor, cuando estamos ahí como trancados, que no avanzamos, Dios del cielo. Queremos escuchar tu voz, Señor, y queremos obedecer. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.